Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 42 de la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir del libro del Éxodo, capítulo 24, del libro de Levítico, capítulo 17 al 18 y el Salmo número 78. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para comenzar y sobre todo continuar con la lectura. Vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. Dijo Dios a Moisés: Sube al encuentro del Señor con Aarón, Nabal y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y cuando todavía estén lejos se postrarán. Pero Moisés se acercará al Señor, los otros no se acercarán, y también el pueblo subirá con él. Moisés vino y comunicó al pueblo todo lo que le había dicho el Señor y todas sus leyes. Y todo el pueblo respondía a una: cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor. Moisés se puso entonces por escrito todas las palabras del Señor. El día siguiente se levantó temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Levantó 12 piedras conmemorativas, una para cada tribu de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de comunión en honor del Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en una vasija, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó a continuación el código de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo, el cual dijo: cumpliremos y obedeceremos todo lo que ha dicho el Señor. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, según las disposiciones dadas. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y contemplaron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, tan brillante como el mismo cielo, y aunque vieron a Dios, Él no hizo perecer a estos privilegiados de Israel. Luego comieron y bebieron. El Señor dijo a Moisés: suban a mi encuentro a la montaña y quédate ahí. Yo te daré una tabla de piedra con la ley y los preceptos que he escrito para instruirlos. Moisés y Josué, su ayudante, se levantaron y, antes de subir a la montaña, Moisés dijo a los ancianos: quédense aquí esperándonos hasta que regresemos. Se quedan con ustedes Aarón y Hur, al que tengan algún asunto que resolver, que se dirija a ellos. Después Moisés subió a la montaña del Sinaí, que estaba cubierta por la nube. La gloria del Señor se había posado sobre la montaña del Sinaí, y la nube los cubrió 6 días. El séptimo día llamó el Señor a Moisés desde la nube. La gloria del Señor apareció ante los israelitas como un fuego devorador sobre la cima de la montaña. Moisés pasó a través de la nube, subió a la montaña y permaneció en ella 40 días y 40 noches. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura que hemos escuchado del libro del Éxodo es muy interesante porque ya se está reflejando la situación donde Dios ha establecido ya su alianza, especialmente con la sangre que derrama sobre su pueblo y que también va a recibir las tablas de la ley. Vamos a poder meditar en este momento cómo es que nosotros hemos recibido esa sangre de la alianza, pero no del Antiguo Testamento, sino del mismo Jesucristo que ha derramado su sangre por nosotros en la cruz. Pensemos, ¿cuánto valor tiene su sangre para cada uno? Y sobre todo, ¿cuánto vale también los mandamientos que el Señor nos ha dado? Meditemos un poco la palabra y guardémosla en nuestro corazón para que así haga una gran fuente que emane vida y gracia. Meditemos un momento la palabra de Dios. Al haber meditado la palabra del libro del Éxodo, ahora escucharemos del libro de Levítico. Del libro de Levítico, capítulo 17. El Señor dijo a Moisés:
Di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: esto es lo que manda el Señor. Si un israelita mata un buey, una oveja o una cabra en el campamento o fuera de él, y no lo lleva a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlos como ofrendas al Señor delante de su morada, será responsable de la sangre derramada y será excluido de su pueblo. Los israelitas que maten su víctima en el campo deben presentarlas al Señor ante el sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro, para ofrecerlas al Señor en sacrificio de comunión. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la tienda del encuentro y quemará la grasa como aroma agradable al Señor. En adelante no se ofrecerá más sacrificios a los sátiros o a los falsos dioses a los que ustedes solían dar culto. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para sus descendientes. Les dirán también: todo israelita o extranjero residente entre ustedes que ofrezca un holocausto o sacrificio de comunión y no lo lleva a la entrada de la tienda del encuentro para ofrecérselo al Señor, será excluido de su pueblo. Si un israelita o un extranjero residente entre ustedes come cualquier clase de sangre, yo me volveré contra él y lo excluiré de su pueblo, porque la vida de carne está en la sangre. Por eso les he dado la sangre, para que hagan sobre el altar la expiación por sus vidas, pues la sangre es la que expía por la vida. Por eso he dicho yo a los israelitas: ninguno de ustedes comerá sangre, tampoco el extranjero o residente entre ustedes. Si un israelita o extranjero residente caza un animal, un ave que se puede comer, derramará la sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne está en la sangre. Por eso mandé yo a los israelitas que no comieran la sangre de ningún animal, porque la sangre es la vida de toda carne, y el que lo coma será excluido. El nativo o extranjero residente que coma carne muerta o destrozada por las fieras, lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Entonces será puro. Si no se lava sus vestidos ni se baña, cargará con su falta. Capítulo 18. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas: yo soy el Señor su Dios. No harás lo que se hace en Egipto, donde han vivido, ni lo que se hace en Canaán, a donde los llevo. No seguirán sus costumbres. Observarán mis mandamientos y cumplirán mis leyes. Se comportarán de acuerdo con ellas. Yo soy el Señor su Dios. Observarán, pues, mis mandamientos y mis leyes, que dan vida a quien las cumple. Yo soy el Señor. Ninguno de ustedes se acercará a un pariente para tener relaciones sexuales. Yo soy el Señor. No ofenderás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Es tu madre y no debes de hacerlo. No ofenderás a tu padre teniendo relaciones sexuales con otra mujer suya. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tus nietas. No tendrás relaciones sexuales con tus hermanas por parte de tu padre. No ofenderás a tu padre teniendo relaciones con tus tías paternas. No ofendas a tu madre teniendo relaciones con tus tías maternas. No ofendas a tus tíos paternos teniendo relaciones sexuales con sus mujeres. No ofenderás a tus hijos teniendo relaciones sexuales con tus nueras. Son tus hijos y no debes de hacerlo. No ofenderás a tus hermanos teniendo relaciones sexuales con tus cuñadas. No ofenderás a una mujer teniendo relaciones sexuales con ella y con sus hijas o sus nietas. Será una acción infame. Mientras viva tu mujer, no le buscarás un rival teniendo relaciones sexuales con su hermana. No tendrás relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. No te acostarás con la mujer de tu prójimo. Te haré impuro con ella. No darás a tus hijos por sacrificio a Moloc, ni profanará el nombre de Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Es un acto detestable. No tendrás actos sexuales con animales, pues quedarás impuro a causa de ello. Tampoco la mujer se prostituirá con un animal uniéndose a él. Es una perversión. No manches con ninguna de estas prácticas como se ha manchado las naciones que yo expulsé de la presencia de ustedes. La tierra se ha contaminado y yo he castigado su maldad de forma que la tierra ha vomitado a sus habitantes. Observen mis leyes y mis mandamientos. No coman ninguna de estas cosas detestables. Ni ustedes, ni el nativo, ni el extranjero que reside entre ustedes.
Todas estas cosas detestables la cometieron los habitantes que habitaron en esta tierra y la tierra quedó contaminada. Pues a ustedes no los vomitará la tierra al sentirse contaminada por ustedes como fueron vomitados los pueblos que habitarán con anterioridad. Pues cualquiera que coma alguno de estas cosas detestables será excluido de su pueblo. Observen mis mandamientos y no sigan los detestables costumbres que se practicaban ante ustedes, para que no se contaminen con ella. Yo soy el Señor, su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del libro de Levítico, en la primera parte, habla acerca de la importancia que tiene la sangre y con la carne, pues a través de la sangre pues está la vida. Nosotros sabemos y conocemos ahora la ciencia que la sangre es muy importante, que contiene muchas sustancias y sobre todo que es vital para el hombre. No se puede cambiar agua por sangre, ni sangre por agua. Por lo tanto, la sangre es una particularidad del hombre, pero también de los animales y sobre todo de la vida. Hoy también podemos hablar de la sangre que circula por nuestras venas. Esa sangre que contiene pues nuestra identidad y sobre todo la vida, las propiedades, la salud. Pongamos en cuenta mucho nuestra salud y sobre todo lo que tiene la importancia para seguir continuando pues en nuestro caminar hacia Dios. Y es por ello que después de este capítulo 17 aparece el capítulo 18 con muchas advertencias sobre la sexualidad. No nos espantemos por estas menciones. Lo hace el hagiógrafo, o sea, el escritor sagrado, por aquellas perversiones que el mismo pueblo, las mismas culturas se habían dado. Tampoco nos alejemos tanto de nuestra realidad, que sigue habiendo estas perversiones, pero con la recta intención y las buenas costumbres, pues vamos a evitar y sobre todo en la comunicación plena con lo que Dios nos pide a través de los mandamientos. Por eso dice el mismo texto: cumplan los mandamientos, yo soy el Señor. Pidámosle al Señor que siempre nos ilumine y meditemos un momento la palabra para así conocer la voluntad de Dios. Habiendo meditado la palabra del libro de Levítico, ahora pasaremos al Salmo número 78. Salmo 78. Oda de Asafat. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a las palabras de mi boca. Hablaré mi boca para contar una historia, para evocar los sucesos del pasado, las cosas que hemos oído y que sabemos, las que nos contaron nuestros antepasados, la gloria del Señor y su poder, las maravillas que hizo. No las ocultaremos a sus descendientes, sino que las contaremos a las generaciones venideras. Estableció su decreto en Jacob, promulgó una ley en Israel, ordenó a nuestros antepasados que la enseñara a sus hijos, para que la conocieran las generaciones venideras, para que los hijos a nietos pasara la noticia. Pondrá así en Dios su confianza, no olvidará sus proezas y observará sus mandamientos, y no será como fueron sus antepasados, en generaciones rebeldes y tercas, una generación de corazón desleal y de espíritu infiel a Dios. Los hijos de Efraín, arqueros expertos, huyeron el día de la batalla, no guardaron la alianza de Dios, se negaron a seguir su ley, olvidaron sus proezas, las maravillas que le había mostrado, cuando hizo prodigios en los campos de Tanis, en presencia de sus antepasados en Egipto. Abrió el mar y lo hizo pasar, contuvo las aguas como un dique. El día los guió como la nube, de noche con el resplandor del fuego. Quebró la roca del desierto y les dio beber agua en abundancia. Sacó arroyos del peñasco e hizo correr torrentes de agua. Pero ellos volvieron a pecar contra él y se rebelaron en el desierto contra el Altísimo. Pusieron a prueba a Dios y exigieron una comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios proporcionarnos comida en el desierto? Cuando golpeó la roca, brotaron aguas
y fluyeron torrentes. ¿Podrá también darnos pan y proporcionarnos carnes a su pueblo? Al oír al Señor, se enfureció. Un fuego estalló contra Jacob. Se encolarizó contra Israel, porque no tenían fe en Dios ni confiaban en su salvación. Entonces dio órdenes a las nubes en lo alto, abrió las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para comer. Les dio trigo de los cielos. Y el hombre comió pan de los ángeles. Les mandó provisiones en abundancia. Hizo soplar desde el cielo el viento del este. Empujó con su poder el viento del sur. Hizo llover sobre ellos carne en abundancia, llaves en nubes incalculables. Los dejó caer en medio de su campamento, alrededor de sus tiendas, y comieron hasta hartarse. Con ello dio satisfacción a sus deseos, pero cuando sus deseos estaban satisfechos, cuando aún tenía la comida en la boca, Dios se enfureció contra ellos, mató a los más fornidos y doblegó lo mejor de Israel. A pesar de todo, volvió a pecar, sin dar crédito a sus maravillas. Así que él redujo a sus días a un soplo, sus años a un temblor. Cuando los castigaba, lo buscaban, se convertían e iban hacia él, y recordaban que Dios era una roca, y el Altísimo su Redentor. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza, pero él se compadecía, perdonaba sus culpas y no lo destruía. Contuvo su ira muchas veces y no daba rienda suelta a su furor. Recordaba que eran mortales, un soplo que se va y no regresa. ¿Cuántas veces se rebelaron en el desierto y lo hicieron enojarse en la llanura? ¿Volverán a tentar a Dios e irritar al Santo de Israel, sin acordarse de aquel que un día los rescató de la opresión, cuando hizo en Egipto sus prodigios, sus portentos en los campos de Tanis, cuando convirtió en sangre sus ríos y no se podían beber de sus arroyos? Mandó contra ellos támanos que los devoraran y ranas que los exterminaran. Entregó sus cochezas a la oruga, el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó con granizo sus viñedos y con escarcha sus higueras. Entregó el pedrisco sus ganados y los rebaños a los rayos. Mandó sobre ellos el fuego de su ira. Su indignación se enojó y su cólera. Con mensajeros de calamidades desató su ira y no dejó que escapara la muerte. Entregó sus vidas a la peste. Hirió a todos los primogénitos en Egipto, a las primicias de la virilidad en las tiendas de Cam, y sacó como un rebaño a su pueblo. Los guió como ovejas por la llanura, y los condujo seguros, sin temor, mientras el mar se tragaba a sus enemigos. Los llevó hasta la tierra sagrada, hasta la montaña con su poder había adquirido. Expulsó ante ellos a las naciones, los repartió por sorteo a su heredad, e instaló en sus tiendas a las tribus de Israel. Por ello pusieron a la prueba a Dios, se rebelaron contra el Altísimo, no obedecieron sus mandamientos, se desviaron, pecaron con sus antepasados, se torcieron como un arco engañoso y ofrecieron a Dios en lugares altos. Provocaron su celo cuando ocultos a los ídolos. Al oírlo, Dios se enfureció y rechazó completamente a Israel. Abandonó la morada de Silo, la tienda donde habita entre los hombres, entregó al cultivador los símbolos de su fuerza. En manos de enemigo, el signo de su orgullo. Dejó a su pueblo a merced de la espada. Enfureció contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes. No hubo canto de bodas para sus muchachas. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no llevaron luto por ellos. Pero mi Señor se despertó como de un sueño, como un guerrero aturdido por el vino. Hirió a los adversarios por la espada. Les afligió una derrota definitiva. Rechazó la tienda de José. No eligió a las tribus de Efraín. Eligió la tribu de Judá y el monte Sión, al que amaba. Edificó su templo, firme como las montañas, como la tierra. Lo cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo. Lo tomó de los corrales del rebaño. Le llamó cuando cuidaba las ovejas, para hacerlo pastor de su pueblo Jacob y de Israel, su heredad. Él los pastoreó con rectitud. Con mano experta los condujo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que tus mandamientos sean nuestra guía, que tu gracia sea nuestro impulso y tu misericordia sea nuestro aliento para nuestro diario caminar, pues has hecho prodigios con nosotros
Has hecho lo mejor para tu pueblo y sobre todo has encontrado en nosotros un pueblo lleno de gratitud. Pero sobre todo queremos ser un pueblo lleno de caridad y de amor. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado el día número 42 de la lectura de la Palabra de Dios, esperando que sigamos en la perseverancia y en la unidad. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.